Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio de veras estar iniciando la semana en su gratísima compañía para esta edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y que llevamos a todos ustedes a través de el portal noticioso líder en el noroeste del país. Por supuesto, saludo con enorme gusto y aprecio a los amigos de Mexicali que nos sintonizan a través de la 1120 en esta opción de Facebook Live, que es un privilegio de veras, una maravilla. Y a todos ustedes que nos escuchan a través de la opción que ofrece MBS Radio. Desde luego también a quienes nos ven y escuchan a través de Canal 73 de CNR Estatal, esta plataforma que desde Rosarito encabeza a nuestro amigo Mario Rivera y a quien enviamos un saludo siempre afectuoso. Saludos a todos ustedes, por supuesto. No olvide que estamos transmitiendo en vivo, en tiempo real, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info y en la opción de Facebook Live, donde ya están conectados los amigos que regularmente sintonizan esta transmisión. Y sin más preámbulo, entremos en materia. Mire que acabamos de vivir hace algunas horas un evento muy interesante que ya le está dando la vuelta al mundo. ¿Sí? ¿Le parece que suena exagerado? No, fíjese. Quiero mostrarle estas imágenes de video con su audio original de una boda. Pero no es cualquier boda, ¿eh? Quiero que vea usted y escuche el sonido ambiente, los detalles de esta boda singularísima y extraordinaria en la historia de esta ciudad, en imágenes que ya le están dando la vuelta al mundo, porque ilustran un proceso cultural derivado de otro proceso que es el de la migración y la inserción en la vida de una ciudad fronteriza como esta, casualmente esta. Un acontecimiento, quizá no exagero si le digo que único en este país, razón por lo cual ha llamado la atención de medios nacionales e internacionales. Es una boda entre haitianos, oiga usted, que ya forman parte de esta comunidad. Quiero que vea usted en su jugo, pues, en su expresión completa con este video, lo que ha ocurrido hace algunas horas y luego le comparto mayores detalles. Véalo. Y la razón de nuestra visita aquí tiene dos objetivos: apoyar esa caravana y también participar en la realización esta tarde de parte del consulado de Haití en México de 19 bodas. Digo, dentro de una hora. ¿Ahorita aquí? Ahorita aquí mismo. El cónsul me está llamando ahora para que vengamos a la iglesia. ¿Dónde está Claude Giraldo, le Foucault Capla? Non, il est venu peut-être par la direction. Yo debo decirle que Agencia Fronteriza de Noticias tuvo un asiento, además, en primera fila. Imagínese usted, pues nos colamos ahí en el carro del embajador de Haití en nuestro país y pues los acompañamos a este evento tan singular. Fue un asunto ni siquiera previsto ni planificado. Se dio con espontaneidad, le tomamos la palabra y dijimos, pues vamos a la boda, pues qué caray, ¿no? Y luego pues, en esta compañía, pues por supuesto, la del mero embajador. Así que ya está listo el video, muchachos. Espero que sí. Mientras yo le puedo platicar en lo que
producción resuelve este pequeño detallito, porque nunca faltan los detalles. Ya sabe usted, la tecnología de pronto se pone roñosa, se pone sus moños. Y yo debo decirle que este es un trabajo muy interesante hecho por nuestro compañero y amigo Manuel Villegas, que registra el encuentro de esta comunidad de haitianos y pues el momento en que unen sus vidas en una ceremonia religiosa 18 parejas de haitianos. Caray, bueno, hubo ahí algún detalle que impidió que una pareja se sumara a esta boda colectiva, alguna complicación de último minuto, ya lo sabe usted, pero el embajador de Haití en México, el señor Guy Lamotte, que usted vio hace algún momento, hizo viaje especial para atestiguar un acontecimiento sin duda particular que solo podría explicarse en la realidad cultural fronteriza de la ciudad más visitada del mundo, el cruce más intenso entre México y los Estados Unidos, justo aquí en el extremo oeste del país, la frontera con la ciudad más activa del estado más poderoso de la Unión Americana, un estado cuya economía por sí sola podría convertir a California en un país. Su poder económico, todo lo que ha generado culturalmente el estado de California, por sí solo le convierte en un país, y sucede que nosotros tenemos frontera pues con ese mini país de los Estados Unidos, con ese estado norteamericano, y aquí donde se vivió en toda su intensidad el fenómeno, el drama de este flujo migratorio de migrantes y afroamericanos y africanos que terminaron aquí. Mayoritariamente los hubo también a Mexicali y en otras ciudades fronterizas, pero básicamente llegaron aquí a Tijuana hace ya más de un año, fíjese nada más. Y parte de esta comunidad haitiana que no logró cruzar a los Estados Unidos y recibir la categoría de asilado bajo una visa humanitaria, por razones esencialmente humanitarias, considerando la serie de desgracias que se vivieron en Haití luego de los grandes sismos, en fin. Y entonces ese flujo migratorio extraordinario de tantos y tantos haitianos, de los cuales algunos se quedaron y se incorporaron ya a la vida tijuanense, bueno, la verdad es que esto convierte a este encuentro de familias, de comunidad haitiana, para celebrar el enlace matrimonial de 18 parejas, pues en un evento que ha atraído a la prensa internacional, y no sin razón, sobre todo porque muchos otros países que viven fenómenos migratorios intensos, y le estoy hablando de Europa, por ejemplo, bueno, han cubierto estos fenómenos migratorios en esta frontera a distancia. Algunos han enviado reporteros especialmente a cubrir estos eventos, pero regularmente confían en la cobertura que se hace desde México y desde los Estados Unidos para este tipo de actividades y fenómenos migratorios que aquí tenemos pues a pasto, pero en calidad de eventos extraordinarios pues pocos, y sigue siendo Tijuana la sede, el escenario de muchos de estos eventos. Entonces comprenderá usted que esta actividad, esta boda colectiva o este evento de bodas colectivas, de los que aquí ya conocemos cada año celebraciones, el Día del Amor y la Amistad, pero entre nacionales, entre mexicanos, ¿no? Como parte de una promoción especial que hacen los gobiernos locales. Bueno, comprenderá usted que esto destaca y lo ha hecho de manera importante. Ustedes me dicen, ¿sí? ¿Ya?
¿Podemos seguir con el video? Adelante, por favor. Y la razón de nuestra visita aquí tiene dos objetivos: apoyar esa caravana médica y también participar en la realización esta tarde de parte del consulado de Haití en México de 19 bodas. Digo, dentro de una hora. ¿Ahorita aquí? Ahorita aquí mismo. El cónsul me está llamando ahora para que vengamos a la iglesia. ¿Dónde está proteger al dolor pour le capla? Non, il est venu peut-être par la direction. À toi, c'est pour mettre dans. Comment? À toi, c'est pour mettre dans des fouchons dans le. À toi, ça? Oh, mon pile de. Aïe, aïe, mon bureaucratie qui peut venir pour moi. Que c'est pas bon même. Même. Certainement doit abandonner. Ah, je vais bon. Que la intégration sea perfecta a nivel económico, a nivel cultural y a nivel de salud, permitiendo a esa gente de regularizarse. Y me parece que el proceso se va bien, según datos que tengo. ¿Y eso les va a permitir trabajar? Lo que va a meter, sí, porque ellos están trabajando. Acabo de hablar con ellos. La ceremonia no es religiosa, mas vamos a empezar con una oración y aprovechamos de cantar himnos. De tu monnaie, ta gloire se lève et chante, Dieu tout-puissant, et tu es grand. De tu monnaie, ta gloire se lève et chante. Yo declaro que a virtud se resumía de este matrimonio. Ya está abiertas. Puedes empezar. No está muy tarde para decir no, yo no voy a casar. Y piensa bien antes que firmar el papel para que después no haga problema. Y para total, avec chaque la grande décision qu'a Maria, il va faire consulat. Et on dit Altino. Zonel Altino. Mademoiselle Bozanowski. Monsieur Bikoum Seraphine. Mademoiselle Naomi Béjean. Jessica Jean-Baptiste. Merci, Jean-Baptiste. Merci. ¿Qué tal, ¿Parlez-vous français? Le dijeron a nuestro compañero y él dijo, nope.
pero dice que se rieron en perfecto español. Bueno, ya los vio usted en su jugo, ¿no? Qué extraordinario evento, qué experiencia tan interesante. Esta que solo podía haberse explicado en el entorno sociocultural que vive la frontera y particularmente esta ciudad, uno de muchos procesos culturales que forman parte del todo que es esta frontera, uno de estos eventos que pocos en el mundo pueden apreciar, y ha ocurrido aquí en Tijuana. Interesantísimo evento, sin duda. Tienen las imágenes, no sean discos, los compartan. ¿Tienen las imágenes de eso? ¿Sí? Las fotografías, bueno, qué memorable, ¿eh? Y hay una buena selección de imágenes de este encuentro tan especial. ¿Qué cosas? Donnez-moi un petit beseur. Dice un besito. Y tómala, se despachó el cuate. Salud. Se despachó este hombre haitiano ahí con la chica, pero bueno, ¿no? Sí, ya los vi así, ¿no? Bueno, caramba. Qué interesante. No, se ven lentos, Chihuahua. Creo que mejor pasamos a otro tema, definitivamente. Oigan, a propósito de este tipo de eventos, fíjense que, pues digo, ya encarrerado el ratón. Fíjese que esta frontera fue escenario de un evento igualmente interesante, culturalmente hablando. Fíjese que los cines de la localidad exhibieron este fin de semana pues una película que se puede considerar no comercial. Pocas veces se producen películas de corte religioso, católico, que llegan a las grandes salas cinematográficas. Y como ya hemos visto en casos anteriores, pues el mercado manda, es negocio finalmente, y la distribución de películas de esta naturaleza regularmente tienen canales muy restringidos. En México, una cadena de cines, Cinépolis, ha facilitado la exhibición de este tipo de películas, pero en forma condicionada. Entre sus múltiples salas, aceptan destinar una sala para funciones específicas de esta película, y dependiendo de la reacción y respuesta, programan exhibiciones posteriores dentro del mismo día, incluso un fin de semana, y dependiendo de la semana mantienen en cartelera la película. ¿Así? Pues qué genial es el tráiler, ¿no? Excelente. Ve usted el póster de esta película, que es una producción igualmente extraordinaria, que como en el caso de otras de corte religioso, surgen como iniciativas de cineastas que se atreven a hacer algo no comercial, lo que para más de 4 pues es un acto suicida, y es la razón por la que no se anima frecuentemente a producir películas de esta naturaleza, por muy rigurosas que hayan sido en el abordaje histórico, etcétera, etcétera. No es fácil que se atrevan a hacerlo. Bueno, esta película, esta producción cinematográfica sobre la vida de apóstol Pablo de Cristo, que así se llama si no me equivoco, es un ejemplo más de eso que le acabo de comentar. En Tijuana, las salas que exhibieron esta película pues estuvieron llenas, y déjeme decirle que hubo tal demanda que programaron nuevas exhibiciones el mismo domingo, bueno, más allá de las que tenían originalmente previstas, porque los boletos
simple y sencillamente se agotaron con rapidez. Y entonces fue interesantísimo ver el desfile, por ejemplo, de sacerdotes y monjas en las salas cinematográficas. Hubiera visto el espectáculo, no podíamos dejar de ir a ver esta película, porque como le comento, pocas veces se ven producciones de este corte en cines comerciales. Ya sabe usted que ha habido otras memorables, algunas de ellas, por ejemplo, sobre la Pasión de Cristo, con James Caviezel, que personificó a Jesucristo en esta película extraordinaria, además filmada, hablada en arameo. Bueno, de este tipo de joyas que están hechas, pues se entiende que para un mercado aparentemente reducido, limitado, y sin embargo han resultado ser éxito de taquilla y se mantienen en cartelera por mucho tiempo, a veces por semanas, y lo que es un éxito, pues, que ha alentado a productores y cineastas de otras regiones del mundo, pues a atreverse a hacer cosas como esta, que es una película extraordinaria sobre uno de los apóstoles más importantes, quizá el más importante, Pablo, que es de alguna manera el evangelizador o el periodista de los apóstoles, y en razón de lo cual se creó una orden religiosa, ¿no? Dedicada a la difusión de todos los contenidos bíblicos y religiosos de la Iglesia Católica, la de las Paulinas, pues esta congregación. Bueno, a partir del extenso registro que existe sobre su vida, sobre su participación en los hechos más relevantes de la historia de la humanidad. Y entonces en esta serie de documentos recogidos por otro hombre importante de la época, que en este caso fue personificado por James Caviezel, bueno, de ahí surge como fuente riquísima de información para un guión muy riguroso en lo histórico, pues esta producción. San Lucas, o el Evangelio, ¿ha oído hablar esta frase del Evangelio según San Lucas, no? O de los Hechos de los Apóstoles, cómo recoge los acontecimientos relacionados con los apóstoles y sus hechos. Bueno, en el caso de San Pablo, Lucas, el médico, le acompaña en sus últimos días antes de la ejecución y recoge todo. Y esta película muestra justamente el drama de los últimos días de Pablo y los comprime en una producción pues apretadona, si usted me permite, pero interesantemente resuelta. Vea usted, esto es más o menos grosso modo algo del contenido de esta producción que ha llegado a Tijuana. Yo, Lucas, envío un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran maldad en el mundo. Las tinieblas se propagan. Sé que sufren persecución. La fe está siendo probada. Sé que dudan del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, escribir su historia, traer esperanza y traer luz a este mundo tenebroso. Y para recordarnos cómo Dios cambió a un hombre lleno de odio, que cambiará la historia del mundo. Lucas, ¿estoy soñando? Aquí estoy. Roma está manchada con la sangre de los nuestros. ¡No! Esto es lo que ganamos por confiar en Dios. Están desesperados. Somos la única luz en la ciudad. No puedo enmendar su fe. Puedes inspirar su fe. Arriesgas a que la gente me vea antes que a Cristo. El día que te escuché predicar, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Debe haber un recuento escrito de tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre estos cristianos? Me preocupan estos documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. ¿Cree que estamos planeando un escape? Una palabra más y te envío con el Dios que quieras. ¡Lucas! Estoy reuniendo hombres para tomar la prisión y liberarlos. ¿Con qué fin, Casio? ¡Justicia! ¿Quieren venganza? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino.
llegue el momento tendrás la fuerza para hacer lo correcto. Tu gente muere hoy. Este mundo no sabe nada sobre el amor. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Interesante, ¿eh? Esta que sería una producción de Canción Films, una productora que entendemos es evangélica y que hizo un trabajo extraordinario en lo técnico, cosas muy bien resueltas además y caray, además sobre una temática que hoy para mucha gente podría sonar así como, ¡oh, qué flojera!, ¿no? Aburrida. Híjole, es tan fácil desechar, ¿no? O descalificar un esfuerzo como este, que implica de veras muchísimo trabajo poder reducir al tamaño de un guión una etapa tan relevante en la historia de la humanidad, y además con tantísima información como entendemos que hay sobre el apóstol Pablo, y además información pues ya de corte histórico, independientemente de la parte religiosa, si usted quiere, ¿no? Como registro histórico es además un esfuerzo impresionante compactar una síntesis que se pueda contar en imágenes y en diálogos en cosa de hora y media. Esta película que entendemos sigue en cartelera, pues se convierte en un acontecimiento también cultural aquí en nuestra ciudad, como ya lo vimos en la exhibición de otras películas. La Pasión de Cristo particularmente, que generó tanta afluencia a los cines y que además resultó ser una producción extraordinaria, y además también por el desempeño de James Caviezel, que se ha convertido ya en un infaltable en este tipo de películas por su propia conversión o por su propia condición de creyente. Bueno, pues esto le agrega un valor pues extraordinario a este tipo de producciones, porque no solo trataron de ser lo más fiel posible a la historia de estos acontecimientos, sino que además vivieron como un proceso personal profundo todo este contenido, toda esta historia. Los actores se posesionaron del personaje y como lo haría regularmente un buen actor, pues para vivir la experiencia, vivir el personaje, y ya son de conocimiento amplio hasta los incidentes extraordinarios que se produjeron o que se dieron durante el rodaje de la película. Bueno, en el caso de esta película, donde también actúa James Caviezel, solo que en un papel digamos que secundario, ¿no? Porque el que lleva el rol protagónico es James Faulkner en el personaje de Pablo. Lo cierto es que Lucas tiene como expresión artística, tiene un papel extraordinario en la persona de James Caviezel, que ya es a estas alturas garantía de resultados exitosos. Interesante evento este, y más interesante porque esto no se ve todos los días, pues el desfile de monseñores y sacerdotes, todos con sus ropajes formales, ya sabe usted, ¿no? Su sotana y toda la cosa, y las monjitas desfilando también para ver la película, y grupos en particular invitados por quienes impulsan este tipo de contenidos. Hombre, le insisto, no se ve todos los días. Extraordinario. No sé, independientemente de si es usted o no creyente, creo que puede ser una experiencia interesantísima que vaya a ver esta película. En serio, en serio. Oiga, déjenme saludar a quienes nos acompañan desde hace un buen rato por aquí.
Está Marcia Enciso, hombre, muchísimas gracias, qué detallazo. Está aquí con nosotros, acompañándonos, cosa que agradecemos enormemente. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Noé Campos, José Trinidad González Navarro, Alma Flores, Reina Salapa, Elvia Rivera, Chanel y Esteban Capella está conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Chayito Vélez, desde luego. Noé Campos nos saluda desde Otay. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. Canción Films es una productora evangélica. Ahí está el dato. Félix Villegas, saludos para nuestros hermanos y a ustedes por presentarnos lo mejor. Se refiere a la comunidad haitiana. Y Marcia Enciso, conmovida, dice qué bellos, ¿no? Así es muy lindo que son los haitianos. Fernando García Garibay, Elvia Rivera, saludos, saludos don Gustavo, por supuesto, y seguimos recibiendo aquí saludos de quienes nos están sintonizando a través de la opción de Facebook Live. Muchísimas gracias, muy, muy amable de veras. Qué cosa tan interesante. Le digo que es un privilegio esto de ser periodista, ¿eh? Oiga, déjeme pasar a otro asunto. Este es un asunto también local de un acontecimiento que se ha producido el fin de semana o cerca del fin de semana, jueves más o menos de la semana anterior, pero que ha tenido una etapa muy intensa a partir de ese día en que fue detenido en Mexicali un activista de la agrupación Mexicali Resiste, un ingeniero joven, el León Fierro, madre de Silvia Reséndiz, una activista conocida en Mexicali, y de José Fierro, y activistas, todos ellos participantes, muy participativos, válgase la redundancia, en el movimiento de defensa del agua. Ahí lo tiene usted. León Fierro es esta persona que fue detenida el jueves temprano en su casa. Le llegaron ahí agentes de la Policía Ministerial y dicen sus familiares, sin mostrar orden de aprehensión alguna, simplemente se lo llevaron. ¿Y de qué lo acusan? Quizá la acusación más seria de las que se hayan presentado contra activistas defensores del agua. El cargo es de homicidio en grado de tentativa. Lo acusan de haber querido matar policías. Y entonces, pues como se trata de un asunto muy grave, la juez de control que recibió esto en sus manos decidió que debía quedarse en prisión preventiva. Y será mañana martes cuando se decida su suerte y se decida si se le vincula a proceso. Y ¿sabe qué? Yo mucho me temo que no lo van a querer dejar salir. No obstante, la defensa que han hecho sus familiares, amigos y compañeros de lucha, que en Mexicali han jugado un papel muy relevante, no son ciertamente los únicos que han participado en esta lucha, que protagonizan esta lucha. En algún momento intenso se sumaron 60,000 mexicalenses a esta lucha y lo hicieron para pedir la salida del gobernador por la aprobación de la ley estatal del agua. En el contexto más amplio, en el cual el tema de la cervecera de Constellation Brands ha significado quizá la parte más emblemática y crítica, porque el Estado abiertamente ha apoyado ese proyecto industrial, regalándoles incluso un acueducto de 520 millones de pesos que originalmente estaba previsto para conducir agua desde otro sitio, ¿no? A partir de una fuente, de un ejidatario que ya tenía un derecho de una cuota de agua, y entonces aparentemente le habrían comprado sus derechos y habrían resuelto de esta manera un tema que era muy controversial. El riesgo, así se señalaba, de que al consumir tanta agua de los mantos freáticos mexicanos, donde está la mayor reserva de agua potable de Baja California, hombre,
usar agua para producir cerveza cuando hay tantas necesidades o podría tener un mejor uso, por ejemplo en el agro, pues sonaba medio disparatado, sobre todo hoy día que se habla tanto de que la crisis del agua y que vamos a padecer de falta de agua en Baja California, y entonces sonaba como un contrasentido esto de destinarle tantos millones de litros de agua a esta empresa para producir cerveza. Es un proceso industrial que consume mucha agua además, por sí solo, independientemente de la que se usa para el producto. El que va a recibir pues el consumidor de cerveza. Y entonces el 16 de enero, y luego de que los activistas lograron impedir la realización, la construcción de ese acueducto, el gobierno del estado cambia de estrategia y decide introducir una tubería, un acueducto, pues a través de una zona ejidal cercana a la cervecera, y pues envían una empresa contratista, constructora, envía equipo para empezar a excavar para la introducción de un ducto, porque pues el gobierno del estado decidió que acomodar el lugar iba a resolver ese problema de abasto para la empresa. Dijo, pues ahora va a ser la Comisión Estatal la que le abastezca de agua potable. Y eligen en el ejido Choropo una zona donde se localizan varios ranchos. Y uno de ellos, el rancho Mena, de don Salvador Mena, es elegido y se convierte en escenario de una confrontación a pedradas entre policías y activistas. Llegan y antes del enfrentamiento, quienes están en contra de esta decisión del gobierno del estado, y todo esto está grabado en video, se oponen y explican los porqués, confrontan a los abogados de la empresa y a los abogados que van acompañando el operativo de la contratista con policías antimotines. El dueño del rancho dice, yo no autoricé esto. Dice, a mí me dijeron que iban a trabajar y limpiar esta pared del dren que pasa por aquí, pero nada más, ¿no? Y niega que le hayan ofrecido dinero a cambio de eso. Bueno, el asunto es que así se dan las cosas y pues protegidos por policías estatales antimotines, los trabajadores de la constructora empiezan los trabajos, empiezan la excavación, se encienden los ánimos, los reclamos, etcétera, y aquello se convierte, en tierra de nadie. Y hay un momento en que, hay varios heridos, por supuesto. Imagínense, a pedradas entre policías y activistas. Pues ellos no tienen armas, no iban a usar armas, no obstante que los policías sí tienen las facultades y hasta la protección legal para poder usar armas. Bueno, se enfrentan a pedradas y descalabran a varios activistas, y en algún momento se meten, incluso invaden la propiedad privada en aras de lograr su objetivo. Y hay un momento en que León Fierro va y se trepa a su carro porque había quedado pues a merced de la piedriza, y le estrellan el carro, un carro modesto, sencillo. Se sube y entonces maniobra para sacarlo. Dice la policía en su argumentación para procesar a este hombre que tuvieron que meterse a invadir propiedad privada porque León Fierro, al maniobrar su carro, engancha a uno de los policías y entonces los demás corren en su auxilio. En la agrupación Mexicali Resiste, que defiende a León Fierro, produjo un pequeño video para decir esto no es cierto, independientemente de los testimonios de quienes vieron todo el desarrollo de este acontecimiento particular, entre ellos la madre de León Fierro, Silvia Reséndiz, que niegan los cargos y dice no es cierto que se enganchó un policía, no se justificaba que se hubieran metido al terreno propiedad privada donde estaba León Fierro con su carro, y entonces no son las cosas como lo dice la policía. Quiero que vea este video que preparó la agrupación Mexicali Resiste, tal cual como lo está circulando para controvertir la afirmación
de la Fiscalía en este asunto, que será, pues mañana tendrá su momento clave, ¿no? Cuando se determine si se vincula a proceso a León Fierro por homicidio en grado de tentativa. Véalo. En la audiencia del día 3 de mayo del 2018, la Fiscalía afirmó que los antimotines tuvieron que violar la propiedad privada de Salvador Mena para rescatar a un agente que había sido jalado por los manifestantes. También dijeron que el activista León Fierro había abordado su vehículo gritando "los voy a matar, pinches policías", poco antes de embestir con la defensa delantera derecha y parabrisas a uno de los agentes, ocasionándole lesiones en el tobillo, espinilla de la pierna derecha, así como el brazo y antebrazo derecho. Pero como podemos ver, no existe el agente jalado ni la supuesta maniobra de rescate, mientras que el agente más afectado no solo continúa caminando sin problemas, sino que pasada la acción regresa a golpear el vidrio de León, quien inmediatamente se aleja del espacio para estacionar su vehículo. Expulsaron al yanqui invasor desde el meridiano. Bueno, ahí está la versión que ha compartido en redes sociales esta agrupación, Mexicali Resiste, pues para defender a su compañero León Fierro, al hombre que usted vio ensangrentado en la cabeza. Es el padre de él, es José Fierro, hasta donde alcanzo a reconocer. Y es más o menos algo de lo que ocurrió aquel 16 de enero y por lo cual se pretende procesar por homicidio en grado de tentativa a León Fierro, quien tripulaba este carrito blanco. ¿Qué cosas? Desde el día de la aprehensión de León Fierro ha habido plantones, marchas, vigilias en las afueras de la Procuraduría, en las afueras del Centro de Justicia, donde está detenido León Fierro y desde donde le echan porras, transmisiones, y esto ha generado una serie de reacciones solidarias de grupos y colectivos en la Ciudad de México, en San Diego, en otras ciudades de América Latina. El asunto ha trascendido, pues, como ha trascendido el tema de Constellation Brands y el tema del agua en Baja California. Ya sabe que el tema se convirtió en tema nacional. Esa manifestación monstruo en Mexicali, demandando la salida del gobernador y rechazando ciertamente el tema de las gasolinas, por supuesto, del aumento de las gasolinas, pero de manera central el tema de la ley estatal del agua, que fue aprobada por los diputados de Acción Nacional, y en este mismo contexto controvertido, pues el tema de las APPs, ¿no? De la asociación público-privada, esquema bajo el cual el gobierno ha entregado contratos de obra a empresas, incluso de panistas, ¿no? De conocidos panistas. Senador mexicalense, Víctor Hermosillo Celada, quien resultó beneficiario de una obra importante en el caso de Tijuana. Esto es lo que está pasando en Mexicali hoy, encabezados por la madre de León Fierro, Silvia Reséndiz. Se llevó a cabo inició desde temprana hora un ayuno, y de igual manera se organizaron pues marchas hacia la Procuraduría General de Justicia del Estado, por ejemplo, y mañana, que es un día clave en que se decidirá el destino de este hombre, bueno, pues los activistas de Mexicali Resiste tienen previsto realizar una marcha desde temprana hora saliendo de la plaza del Palacio Municipal, igual para concluir en las instalaciones donde se pretende procesar y se va a decidir la suerte de León Fierro. A ver, permítame usted. Sí, efectivamente.
Muchas gracias por el dato que nos están compartiendo aquí algunos amigos. Y eso es lo que está ocurriendo en Mexicali, particularmente desde esta mañana. Anoche estuvieron haciendo otro tanto, un plantón en las afueras del centro de justicia, donde se hallaba, hasta donde tenemos entendido, recluido León Fierro, este hombre cuya fotografía, cuya imagen vio al inicio de este comentario. Así que pues los ánimos se exacerban en Mexicali, donde muchas de los acontecimientos más destacados o destacables en las últimas semanas tienen que ver con el activismo ejercido por Mexicali Resiste, que no es el único de los colectivos que ciertamente participa en la lucha de defensa del agua. Mire, un asunto, por cierto, accesorio, pero igualmente importante en estos acontecimientos de fin de semana, tienen que ver con un encabezado aparentemente poco afortunado de un periódico local, bueno, regional, ¿no? Pues el Mexicano, que publica que detienen a León Fierro por homicidio. Pues no es lo mismo, hacía 8 columnas, una afirmación de tal naturaleza que decir que fue detenido y acusado de homicidio en grado de tentativa, ¿no? Usted dice, está detenido por asesinato, caramba, suena muy fuerte. Bueno, pues suena tan fuerte que a todos los activistas y participantes de este movimiento de defensa del agua, híjole, brincaron. Y uno puede entender por qué se abalanzaron sobre las instalaciones del periódico, y vale la pena comentarlo porque, mire, el papel que los medios de comunicación han jugado en acontecimientos sociales y políticos, sobre todo relevantes para una comunidad X, una comunidad en particular, pueden formar parte importante de la historia en torno a este mismo acontecimiento. Los medios se convierten incluso en protagonistas en algún momento, como es el caso que le comento. Bueno, ya puede usted imaginar, querían quemar en leña verde al director local del periódico. Y por el seguimiento que estuvimos dándole a estos acontecimientos, un activo participante de la lucha o de la defensa del agua, que es Rigoberto Campos, y que ha tenido un rol destacado en todas estas actividades, pues intervino un poco, es nuestra impresión, un poco en el ánimo de mediador, porque había pues francamente un malestar considerable directamente contra el director. Y entonces lo recibe y se nota pues que Rigoberto interviene para frenar un poco el ánimo molesto, airado de los manifestantes. Imagínense los padres, ¿no? Los familiares del detenido, pues cómo se sentían. Y entonces lo confrontan, hasta eso en forma amable. Él reconoce que hubo algún error ahí, cosas que salen de su manejo, porque las decisiones no todas se hacen localmente, sino pues en la redacción central de ese periódico, que tiene sus oficinas en Tijuana, ¿no? Entonces, hay un momento ahí de rispidez que aparentemente se salva cuando se acredita que la cobertura que se ha dado de parte de ese medio al movimiento ha sido en términos generales equilibrada y que es un resbalón. Pero vea usted, independientemente del resultado final, lo cierto es que vale la pena citar el caso, porque el cuestionamiento de los medios de comunicación en los últimos tiempos ha sido cada vez mayor. Tenemos una población cada vez más exigente y por supuesto hay un ánimo crítico, amplio, grande hacia todos los medios de comunicación en términos generales. Claro, en ese ánimo crítico, pues hay frecuentemente excesos, usted los sabe, los ha atestiguado a través de las redes sociales,
porque esa tónica virulenta que se expresa cotidianamente en las redes sociales no reconoce diferencias, no hace distingos y usa tabla rasa. Y es muy fácil tomar y un contenido, sumarse a un juicio y hacer leña verde de alguien o de algo. Lo mismo que pasa con los políticos. En general hay un descrédito, hay una pérdida de credibilidad, y si bien se puede entender el cuestionamiento severo a la clase política y a los propios medios que han pagado la misma suerte de los políticos, y déjeme decirle que no del todo gratuita, pues, ¿no?, sino ganada a pulso en algunos casos. Bueno, el ánimo crítico y a veces del linchamiento no reconoce diferencias, le insisto. En este asunto parece que se salvó finalmente el tema, se subsanó, se resolvió, digamos que favorablemente, le dan un voto de un beneficio, el beneficio de la duda, y obviamente, pues aunque no lo digan los manifestantes, pues la postura es: te vamos a estar viendo, ¿no? Y esto, mire, a mí me parece que es saludable incluso, que los medios de comunicación también estemos bajo la lupa. No tiene nada de extraordinario y me parece que resulta saludable porque obliga a los medios de comunicación social a mantenerse bajo normas de rigor profesional. Hoy los medios de comunicación están bajo fuego y bajo cuestionamiento válido. Y de este tema vamos a hablar en el siguiente programa, a propósito de la cobertura electoral y del incidente que se produjo con Ricardo Alemán, un columnista conocido y reconocido, que, bueno, cómo le ha ido, como en feria. Pero como ya se nos agota el tiempo en este espacio, quiero dedicar un par de minutos a comentarle rápidamente que localmente aquí en Tijuana, y a propósito de periodistas, la Agrupación Internacional Artículo 19 ha emitido una alerta a partir de un nuevo ataque protagonizado por este sujeto que se llama Iván Rievelin, que ahora ha elegido a una reportera de Rosarito, Carmen Olsen, a quien vincula, afirma que está ligada a narcotraficantes. Y hace alguna publicación y algún señalamiento que, pues en opinión de Carmen Olsen, le pone en la mira del propio crimen organizado, lo cual pues ha encendido los focos rojos en esta agrupación internacional que se dedica a defender a los periodistas por el riesgo, el temor compartido, el de ella, de que su pellejo podría estar en riesgo por esa serie de afirmaciones y esa publicación que hace este sujeto, que sigue libre, ¿no?, haciendo de las suyas, y hasta con la posibilidad de convocar a una gran reunión de narcos en donde él se ofrece como mediador con el gobierno. Cosas que solo se explican en este país tan convulso y en este escenario de desgaste extremo que vive el gobierno y que viven las autoridades legalmente constituidas. Imagínese usted tamaño desorden, donde alguien puede atreverse a hacer esto, a amenazar, a proferir insultos, y puede seguir tan campante y ninguna autoridad lo toca con el pétalo de una rosa. Comprenderá usted que el gremio baja californiano está preocupado y solidario en torno a Carmen Olsen, porque no es cualquier cosa. Evidentemente, esta periodista rosaritense pues está válidamente preocupada, y lo entendemos, y tiene nuestro respaldo solidario, por supuesto que sí. Ya nos vamos, productora. Ay, qué caray. Bueno, pues solo nos resta agradecer a la compañía, la sintonía de quienes nos acompañan todos los días a esta hora. Quédese con nosotros, vamos a seguir a través de Facebook Live en este segundo espacio, el dedicado a los temas electorales y a propósito de la cobertura
de la elección federal rumbo 2018. Muchas gracias. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.